¿Cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre, agradeciéndoles su preferencia con esto. ¿Para qué? Para ayudarles, para que se orienten de sus problemas, de sus trastornos, de sus enfermedades, que son bastantes. Por supuesto, todavía me falta bastante que decirles. Vamos a ver esta vez lo que es el sistema digestivo, básicamente. Es muy importante porque es la base de la vida, así como el corazón, todo eso, pero la parte digestiva es una manera una manera apropiada de cómo comer y cómo tratamos a nuestro sistema digestivo. Vamos a ver ahora una enfermedad de Whipple, se llama. Es una afección, es poco frecuente en realidad, que impide que el intestino delgado permita el paso de nutrientes hacia el resto del cuerpo, de todo el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? El detonante de todo esto es una infección, básicamente, con una forma de bacteria llamada Tropirema whipple. Por ejemplo, es una infección en forma de llamada, es una, como les digo, una Tropeirinema whipple, ¿de acuerdo? En los hombres, sobre todo blancos y de mediana edad. Es curioso, ¿no? Que esta bacteria escoja a los hombres blancos y no los morenos. Bueno, pues está bien esto, ¿no? ¿Cuál es ¿cuáles son los síntomas de todo esto? Primero, un dolor articular, diarrea, fiebre, coloración de la piel marrón grisácea, un dolor articular en los tobillos, en las rodillas, los codos, los dedos de la mano y otras áreas del cuerpo. Además, como una pérdida de memoria, imagínense nada más. O sea, esto va a generar cambios mentales también, va a generar pérdida de peso también, una pérdida de peso. ¿Qué hay que hacer con esto? Primero, unos exámenes. Tienen que hacerle unos exámenes. Primero, que pueden mostrar inflamación de los ganglios linfáticos, un soplo cardíaco, una inflamación de los tejidos corporales, conteo sanguíneo completo, totalmente, una prueba de reacción, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa BIOPS, exactamente. Pero una biopsia, por ejemplo, es una biopsia del intestino delgado, sobre todo una endoscopía, por ejemplo, una endoscopía de vías digestivas altas, por supuesto, ¿no? Los que les van a recetar en un momento dado, son médicos, un médico al que llegaron, pues les van a administrar antibióticos. ¿Y cómo? Pues, un tiempo, no sé, prolongado. ¿Para qué? Pues para curar cualquier infección del sistema nervioso central y por supuesto del cerebro. Los antibióticos se administran, digamos, precisamente, este antibiótico se administra, por ejemplo, no sé, un antibiótico es, por ejemplo, la ceflaxiona, ceftriaxona, a través de una vena, por eso los digo, es complicado, a través de una vena y otros antibióticos como la trimetoprim, por ejemplo, trimetroprima también con sulfametazoxol, el sulfametazoxazol, ¿de acuerdo? Lo sabe médico, ¿no? Que se toma, por ejemplo, por vía oral hasta, no sé, inclusive por un año. Es grave esto, ¿eh? Pero bueno, mira, si los síntomas aparecen o reaparecen nuevamente durante la terapia, con antibióticos, pues entonces los medicamentos se pueden cambiar. O sea, es un trabajo muy, muy penoso para un médico que sabe, por supuesto, ¿no? Otro problema, otro trastorno, por ejemplo, cuando los dientes, por ejemplo, que tienen problemas
en la dentadura postiza, vamos a decirlo así. Las dentaduras postizas mal ajustadas se pueden mover y causar puntos de irritación. El adhesivo para estas prótesis pueden ayudar a reducir este movimiento, por supuesto. En algunos casos se pueden, por supuesto, recomendar, no sé, implantes, por así decirlo. Implantes dentales, básicamente. Y otra cosa, los cuales deben ser, por ejemplo, colocados únicamente por un clínico certificado y bien entrenado. Siempre deben acudir a un odontólogo si su dentadura postiza no encaja correctamente. Eso es muy importante. Es posible, por ejemplo, que sea necesario ajustarla o realinearla, por supuesto, así se puede ser, ¿no? Mire, después de comer, deben lavar la dentadura. Primero, la dentadura postiza. ¿Cómo? No sé, con jabón común y agua tibia, por así decirlo. O sea, quitarse su dentadura postiza durante la noche, básicamente para prevenir úlceras, infecciones, inflamación, por supuesto. Deben mantener, por ejemplo, la dentadura postiza en una solución limpiadora durante la noche. Es básicamente limpiar, dejar descansar y masajear, por ejemplo, las encías con regularidad, enjuagar a diario con agua tibia, con sal. ¿Para qué? Pues para ayudar a limpiarlas. No usen palillos cuando se tenga colocada una dentadura postiza o una prótesis dental. No usen palillos. Ok, bueno, esa es mi recomendación. Otro problema es, por ejemplo, en el sistema digestivo, es, por ejemplo, un estreñimiento. O sea, ¿cuáles son los cuidados que deben realizar en el estreñimiento? Esto se da cuando uno no está eliminando las heces con la frecuencia con la cual lo hace normalmente. Las heces se vuelven duras y secas. Y, por supuesto, es difícil evacuarlas. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer ejercicio regularmente. Tomar, por supuesto, tomar más agua y consumir más fibra. Esto es muy importante. Tómelo muy en cuenta. Además, pues, traten de caminar, nadar o hacer alguna actividad física por lo menos 3 o 4 veces por la semana, ¿no? ¿De acuerdo? Si se siente, por ejemplo, la necesidad física, por lo menos, no, la necesidad, por ejemplo, ir al baño, por ejemplo, sí, todos los días, es importante, se debe ir todos los días. ¿Para qué? Para muchas personas esto es, por ejemplo, se da después de, no sé, del desayuno o la cena. Lo que deben evitar básicamente son alimentos procesados o comidas rápidas, por ejemplo, como, no sé, panes blancos, papas fritas también, las papas a la francesa también, ¿por qué no? Deben tomar de 8 a 10 tazas, o sea, 2,5 litros, y casi medio litros, 2,5 litros de agua, o de líquidos también, ¿no? Sobre todo, por supuesto, especialmente agua. Todos los días, esto va todo, porque el pastor ya lo tienen, ¿de acuerdo? Miren, la mayoría de las frutas ayudarán a aliviar el estreñimiento. Recuerden esto, las frutas ayudarán a aliviar el estreñimiento. Por ejemplo, las bañas, los melocotones, los albaricoques, los duraznos, por decirlo, las ciruelas también, las uvas pasas, el ruibarbo y por supuesto las ciruelas pasas les van a ayudar bastante, ¿no? Otro trastorno por ahí es un trastorno que se llama esofágica atresia. Ok. Ese es un trastorno congénito heredado del aparato digestivo, en el cual, por ejemplo, el esófago no se desarrolla apropiadamente.
El principal detonante de esto es, en la mayoría de los casos, es la parte superior del esófago, termina y no se conecta con su parte inferior ni con el estómago. Imagínense nada más. ¿Cuál es los síntomas? Una coloración azulada de la piel, o sea, la cianosis que les he mencionado en otras cosas, o sea, con el intento de alimentación. Entonces también van a producir, por ejemplo, tos, náuseas, asfixia inclusive, con el intento de alimentarse, o sea, de alimentación. También van a producir babeo, alimentación deficiente. Mire, los exámenes que les tienen que hacer para comprobar este trastorno, o sea, por ejemplo, sobre todo, digo, antes del nacimiento, una ecografía realizada a la madre, sobre todo en este caso, ¿no? O sea, puede mostrar, por ejemplo, una presencia, básicamente, una presencia de demasiado líquido amniótico, ¿de acuerdo? Esto puede ser, por ejemplo, un signo del trastorno y otra obstrucción del tubo digestivo del bebé, sobre todo del bebé. Es muy importante cuidar a los bebés. Esto, lo que le estoy diciendo, es una emergencia quirúrgica. Tómenlo así, nada, no es un dolorcito, no, es una emergencia quirúrgica. Mire, la cirugía para reparar el esófago, estoy hablando del esófago, se lleva a cabo tan pronto como es posible después del nacimiento, de manera que no se presente daño a sus pulmones y que se le pueda alimentar, sobre todo a los niños, ¿no? Imagínense nada más. Y si es problema de un niño, hay que resolverlo ya inmediatamente, ¿no? Hay otro trastorno que se llama un estómago, es el problema en el estómago, que se llama gastroparesia. Gastroparesia. Bueno, esta es una enfermedad que reduce la capacidad del estómago para vaciar sus contenidos y no implica un bloqueo, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el detonante de todo esto, el que produce esto? Pues la diabetes, la gastrectomía, esclerosis sistémica, por ejemplo. O sea, también el uso de medicamentos que bloquean ciertas señales nerviosas. Digo, para que el médico detecte por dónde es el problema. Los síntomas ves, por ejemplo, una distensión abdominal, una hipoglucemia en diabetes, por ejemplo, náuseas también, llanura abdominal prematura, después de las comidas, por ejemplo, una pérdida del peso sin intentarlo. También vómitos, dolores abdominal, mire, tiene que hacer algunas pruebas, algunos exámenes. Por ejemplo, uno que es muy largo, pero bueno, se lo voy a tratar de decir. Esófago gastroduodenoscopía. Esto es muy importante. Un esófago gastroduodenoscopía. Okay. Es un estudio dolor abdominal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un estudio también del vaciado gástrico. Tránsito, no sé, tránsito ¿cómo le llama? Pues también esófago gastroduodenal, también. Fármacos, no sé, también colinérgicos. ¿Por qué? Porque actúan sobre los receptores nerviosos de acetilcolina. También la eritromicina, la metoclopramida, no sé, otra cosa que puede causar esto es por ejemplo, un medicamento, por ejemplo, que ayuda a vaciar el estómago. También, otros fármacos antiseronínicos, antiserotonínicos, exactamente, que actúan sobre los receptores de serotonina. También una toxina butolínica que les puede ayudar en este sentido. Una toxina botulínica inyectada en la salida del estómago. Se puede utilizar, por ejemplo, el intestino delgado, que permite movilizar más fácilmente el alimento a través del tubo digestivo. O sea, hay cosas, o sea, les digo, hay fármacos antiserotonínicos.
que eso lo va a decidir el médico, por supuesto. Un médico muy profesional y que les tengan mucha confianza a ustedes, por sí. Miren, en el sistema digestivo hay un problema, ¿no? Por ejemplo, las encías inflamadas, imagínense nada más. Las encías inflamadas son las encías agrandadas, prominentes o que protuyen de manera anormal. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué se debe? Pues a una infección por un virus o un hongo. También por desnutrición, o sea, prótesis, u otros aparatos dentales mal ajustados. También se puede proceder, por ejemplo, en el embarazo, en el embarazo de las mujeres. Una sensibilidad a la pasta dental o al enjuague bucal, por ejemplo. Por ejemplo, el escorbuto. Un efecto secundario de un medicamento puede ser muy probable, donde se ve el detonante de todo esto. ¿De acuerdo? Miren, lo que yo les recomiendo básicamente es comer una dieta bien balanceada, que incluya frutas y verduras, que hay gente que no les gusta eso, frutas y verduras. Deben evitar los alimentos y las bebidas azucaradas, básicamente, evitar productos que puedan irritar las encías, ¿de acuerdo? Como no sé, los enjuagues bucales, el alcohol y el tabaco. Eso les va a afectar definitivamente. Por ejemplo, deben cambiar, por ejemplo, la marca de la pasta dental y evitar el uso de los enjuagues bucales si la sensibilidad a estos productos dentales está causando inflamación en las encías. Lo que yo les sugiero antes de nada que nada es usen el hilo dental y que cepillarte los dientes, no sé, regularmente. O sea, hay otra cosa que es importante. Lo que tienen que hacer es visitar a un periodoncista o odontólogo, si es posible, ¿no? Por lo menos cada 6 meses, pues, para revisar cómo anda la situación, a ver si no hay un problema más adelante. Otra cosa, otro problema, otro trastorno es, por ejemplo, las encías sangrantes. Sí, porque hay algunos que tienen sus encías sangrantes. Las encías sangrantes pueden ser un signo de que usted o ustedes tienen o están en riesgo de enfermedad periodontal. Ese es el aviso. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues cualquier trastorno hemorrágico. Cepillar, por ejemplo, cepillarse con mucha fuerza, despacio. Es un lugar muy delicado. También por cambios, cualquier cambio hormonales. O sea, sobre todo durante el embarazo. Prótesis u otros aparatos dentales mal ajustados, mal uso del el hilo dental, infección pues que puede estar tanto en los dientes como en las encías. También una leucemia, no sé, un tipo de cáncer en la sangre, por ejemplo, ¿no? Escorbuto, también una deficiencia de vitamina D, el uso de, no sé, de anticoagulantes. Esto puede ser un proceso, ¿eh? Puede ser un origen. O sea, como SSS, o sea, o sea, deben hacer, mire, básicamente de todo esto, o sea, también la vitamina K también puede producirse problemas. Tiene que hacerse exámenes. El médico, si no se acuerda, pues se lo vamos a recordar. Primero, unos estudios sanguíneos, como el CSC, o sea, un conteo sanguíneo completo. O también, otra cosa, una fórmula leucocitaria, unas radiografías de los dientes y de la mandíbula, además, lo que deben procurar ustedes es que hagan un examen periodontal. Eso es muy importante. No consuman, no consuman tabaco o que va a agravar el sangrado de las encías. Olvídese del tabaco.
Además, deben controlar el sangrado de las encías aplicando, por ejemplo, presión directamente sobre la encía, ¿de acuerdo? Con una gasa humedecida en agua helada. ¿Hecho? Si la han diagnosticado, por ejemplo, una deficiencia de vitaminas, pues tomar los suplementos vitamínicos. También deben evitar el uso de ácido acetilsalicílico, o sea, como la aspirina, como la aspirina, solamente que el médico lo recomiende, ¿de acuerdo? Si los efectos secundarios de un medicamento están causando la irritación, pues deben solicitar al médico que recete, no sé, otro fármaco. Nunca cambien el medicamento sin consultar antes con el médico, por favor. Consulten al médico. No, saben que sean ustedes estudiantes de medicina y se les puede ocurrir algo bueno, ¿no? Pero deben utilizar, por ejemplo, un dispositivo de irrigación oral. Sobre todo, sobre todo en la configuración baja para masajear las encías. También de acudir al odontólogo y si la prótesis y otros aparatos dentales no ajustan bien o están causando puntos dolorosos, ¿de acuerdo? O sea, en las encías, por supuesto. También seguir las instrucciones del odontólogo, sobre todo cómo cepillarse y usar la cera dental para que eviten lastimarse las encías. Lo ideal es cuidar las encías, no hagan algo que les puede perjudicar a las encías. Miren, cuando les presente esto, lo que deben hacer es acudir de inmediato al médico. Si el problema se agrava, sobre todo, porque el sangrado es grave o prolongado y eso es muy delicado. Las encías continúan sangrando incluso después del tratamiento. O se tienen otros síntomas inexplicables que el propio sangrado. Deben tener mucho cuidado para que un médico les ayude a resolver este problema. De acuerdo. Vamos a otro trastorno. Un trastorno del sistema digestivo, que también es delicado. Todos son delicados, pero hay unos que son mucho más delicados que otros. Esto es una enteritis. Dentro del sistema digestivo está la enteritis, ¿de acuerdo? La enteritis es digestivo, básicamente. Perjudica al sistema digestivo. Es una inflamación del intestino delgado. Esa es la enteritis. Es una inflamación del intestino delgado. Miren, este es un trastorno autoinmunitario, o sea, como la enfermedad de Crohn, y también porque hay ciertos fármacos, incluyendo, no sé, ibuprofenos, naproxeno, sódico y cocaína, o sea, que daña a causa, por ejemplo, un daño, por supuesto que tiene un daño que causó la radioterapia, por así decirlo. La celiaquia, o sea, casos recientes de gripe estomacal entre los miembros de una casa. No sé, por algún viaje reciente y también la exposición a agujas contaminadas. También, por ejemplo, gastroenteritis bacteriana, infección por Campylobacter E. coli, intoxicación alimentaria, radiación, salmonela, shigella, intoxicación, por ejemplo, alimenticia por Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener ustedes? Básicamente, dolor abdominal, diarrea aguda y grave, no sé, falta de apetito, vómito, sangre en las heces. Básicamente, tienen que hacer exámenes. Cuando se presenta esto, hay que hacer exámenes inmediatos. Número 1. Un cultivo de heces para buscar el tipo de infección, porque esto es una infección. Sin embargo, con este examen no siempre se puede identificar, por ejemplo, la bacteria causante de la enfermedad. Por ejemplo, deben realizarte una colonoscopía
o una endoscopía también superior para observar el intestino delgado y tomar muestras del tejido si es necesario. ¿De acuerdo? Ya, mire, los casos leves con frecuencia no necesitan tratamiento. Los medicamentos contra la diarrea se usan en algunas ocasiones. Sin embargo, no se recomienda en algunos casos. ¿Por qué? Porque pueden retardar la eliminación del microorganismo del tubo digestivo. Tómenlo muy en cuenta. O sea, es posible que sea necesario rehidratar con soluciones electrolíticas si el cuerpo no tiene suficientes líquidos. Eso lo va a determinar el médico. Consulten a su médico en una cosa así y que el médico sea el correcto, ¿no? Mire, por ejemplo, hay otro trastorno que es la enterocolitis necrosante. Enterocolitis necrosante, ¿no? Miren, la enterocolitis necrosante, SN, es la muerte del tejido intestinal. Eso es terrible. Y ocurre con mayor frecuencia, por ejemplo, pues, en bebés prematuros o enfermos determinantes. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge la enfermedad? Cuando el revestimiento de la pared intestinal muere, este problema casi siempre se desarrolla en un bebé. Por ejemplo, está enfermo o es prematuro. Es probable que suceda mientras el bebé permanece en el hospital. O sea, sobre todo los bebés prematuros, sobre todo. Porque miren, los bebés alimentados con, por ejemplo, con leche maternizadas concentradas, en lugar de leche materna, es terrible eso. Bebés, por ejemplo, que tienen este problema, no sé, en una guardería, también en donde se ha presentado un brote de esta enfermedad, de este trastorno, de esta exposición. Entonces, los bebés, por ejemplo, que han recibido por ejemplo, exsanguinotransfusiones o que han estado gravemente enfermos, los bebés, se va a presentar allí. ¿Cuáles los síntomas que van a tener los bebés y los que tengan este trastorno? Primero, la distensión abdominal, sangre en las heces, número 2, diarrea, problemas de alimentación, no sé, falta de energía, temperatura corporal inestable, respiración, frecuencia cardíaca o presión arterial inestables, vómitos. Los que tienen que hacer inmediatamente son exámenes, digo, para comprobar esto. Una radiografía abdominal, examen de sangre oculta en heces, conteo sanguíneo completo, niveles de electrolitos, gases sanguíneos, o sea, los gases que tienen sangre, y otros exámenes de sangre, ¿de acuerdo? Lo que tienen que hacer inmediatamente es suspender la alimentación regular, o sea, sacar los gases del intestino, introduciendo un tubo, no sé, en el estómago. Además, administrar, por ejemplo, líquidos intravenosos. Un tubo en el estómago, digamos, administrar líquidos intravenosos y de nutrición, básicamente. Administrar, por supuesto, antibióticos intravenosos para que sea rápido. Y, por supuesto, vigilar el estado del bebé. En el caso de un bebé, vigilar el estado del bebé. ¿Cómo? Pues con radiografías abdominales. No sé, otra cosa, exámenes de sangre y una gasometría arterial. Es muy importante porque cuando es un bebé es gravísimo eso, ¿no? Miren, otro trastorno intestinal es, por ejemplo, la enteropatía, cuando se pierde proteínas el cuerpo. Enteropatía es una pérdida anormal de proteínas del tubo digestivo. También puede referirse, por ejemplo, a la incapacidad del tubo digestivo para absorber las proteínas. Eso también puede ser posible, ¿no? Esto se trata, por ejemplo, de una infección intestinal de parásitos o bacterias normalmente. Se puede presentar, por ejemplo, la celiaquia, una enfermedad de Crohn, enfermedad del VIH, un linfoma, por ejemplo, ¿no?
Luego se les va a presentar otros síntomas. Por ejemplo, diarrea, fiebre y dolor abdominal, básicamente, ¿no? Lo que hay que hacer exámenes rapidísimo. Una colonoscopía, una ya, una esofagogastroduodenoscopía, ¿de acuerdo? Es muy largo pero es muy importante, ¿eh? También una biopsia del intestino delgado. También un examen de alfa-1 antitripsina, una endoscopía por cápsula del intestino delgado y una enterografía computarizada o por imágenes. Bueno, mira, lo que el médico lo que tenemos que va a estar con ustedes y es un trastorno muy delicado. Entonces, el médico lo va a determinar qué es lo que es conveniente para ustedes o para el paciente, por supuesto, ¿no? Otro problema de un trastorno es, por ejemplo, la epiglotis. Sí lo han de haber escuchado. Epiglotis. Es una inflamación de la epiglotis. Es el tejido que cubre la tráquea, básicamente. La epiglotis es una enfermedad potencialmente mortal. Tómenlo en cuenta esto, por favor. Epiglotis es una enfermedad potencialmente mortal. Ustedes se van a escuchar unos ruidos respiratorios anormales como síntomas. Fiebre, coloración azulada de la piel, ¿de acuerdo? Paveo, dificultad para respirar, no sé, dificultad para tragar, cambios de la voz. Tienen que hacer exámenes inmediatamente. Hemocultivo o cultivo de la garganta, primero. Un conteo sanguíneo completo. Una radiografía del cuello. Miren, inclusive lo más importante en una cosa es ser, este enfermo necesita hospitalización, sobre todo generalmente en la unidad de cuidados intensivos, epiglotis. Si hay algo así que está presentándose al hospital y a la unidad de cuidados intensivos, y si no, pues ustedes ya se imaginan lo que puede pasar. Si se tarda un poquito, puede ocurrir la muerte. Y ustedes no van a decir que es epiglotis, pero cuando vean algunos síntomas parecidos, vámonos al hospital inmediatamente. Bueno, otro trastorno, por ejemplo, se llama la esofagitis. Ya les he tratado bastante el esófago, es que es muy importante el esófago. Bueno, ¿qué es la esofagitis? Básicamente, se presenta cuando el revestimiento del esófago se hincha, se inflama o se irrita. Esto se refiere a un reflujo del líquido del estómago hacia el esófago. Es lo que produce. O sea, es básicamente un origen de este problema. También se puede provocar por el consumo de alcohol. Vamos a decirlo otra vez, alcohol. También el consumo de cigarrillos, cigarros, ni alcohol ni cigarros. Si fumaba mucho, tomaba mucho y tiene este problema, cuidado con eso, ¿eh? Pero mucho cuidado. También puede sucederse, por ejemplo, una cirugía. Posiblemente tuvo una cirugía o también una radiación al tórax también. O también toman ciertos medicamentos sin beber mucha agua, por ejemplo. Mire, los medicamentos incluyen, no sé, por ejemplo, aledronatos. Son medicamentos, que les puedo yo sugerir, pero el que va a decidir es el médico, ¿eh? Yo soy especialista, mire, yo soy analista, soy investigador de ciencias médicas. Sé tanto o más que muchos médicos, por supuesto, pero soy analista. No voy a estar con ustedes yo les doy mi punto de vista, mis conocimientos respecto a la medicina, básicamente, pero los que tienen que decidir son los médicos, los practicantes, los que tienen su consultorio o en un hospital, qué sé yo, pero inmediatamente, no lo dejen para mañana, esto es ya. Por ejemplo,
También pueden, pueden, por ejemplo, recetarles, no sé, doxycyclina, ibandronato, risendronato, tetraciclina también, pastillas de potasio y vitamina C. ¿Por qué? Pues por los vómitos también. Puede haber, no sé, unos hongos levadiformes, ¿no? Puede ser producto de un virus, como el herpes, el virus, por ejemplo, ¿no? Mire, la infección o irritación puede hacer que el estómago se inflame, ¿de acuerdo? Y se pueden formar llagas, llagas llamadas úlceras, ¿de acuerdo? También van ustedes a padecer, no sé, tos, dificultad para tragar, también como síntomas. Tiene que hacerse, el médico tiene que realizarles algunos exámenes inmediatamente, aunque no lo sepa él, si será algún médico más o menos chabón, también no va a saber nada de eso. No vayan con un buen médico, ¿no? Y además honesto. Tienen que hacer exámenes, por ejemplo, manometría, manometría esofágica, como les repito nuevamente, esofagogastroduodenoscopía, ¿de acuerdo? Y extracción de una muestra del tejido del esófago. ¿Para qué? Pues para su análisis. También un tránsito esofagogastroduodenal. A todo esto pueden llegar a tomar algún medicamento, que ya les comenté antes, un medicamento para reducir el ácido del estómago. O sea, sobre todo en el caso de reflujo, o sea, que del estómago hacia afuera, como si fuera un vómito, ¿no? De alguna manera. El reflujo a través de antibióticos para tratar ¿qué? Las infecciones. Mire, el cambio de medicamentos y dieta para tratar la esofagitis eosofílica es muy importante. Deben medicarles, por ejemplo, unos medicamentos para proteger el recubrimiento del esófago. ¿Para qué? Pues para tratar el daño causado por las pastillas, porque es muy delicado. ¿No? El esófago es fundamental, tenerlo en buena salud, ¿no? Otro trastorno. Mire, algo agregado al esófago, yo tengo que insistir en el esófago, es pues fundamental, es muy delicado, y todo el alimento pasa por ahí, ¿no? Mire, la esofagitis, voy a abundar un poco en esto. La esofagitis es un término general para cualquier inflamación, irritación o hinchazón del esófago. Les quiero repetir todo esto. Y les voy a repetir los posibles detonantes de esto. Primero, sistemas inmunitarios están debilitados. En caso dado, si tienen VIH o SIDA, o están utilizando quimioterapia, diabetes, tienen leucemia o linfoma, por ejemplo, o también han utilizado, no sé, medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, por supuesto, como los que se administran, por ejemplo, en los trasplantes de órgano, ¿de acuerdo? O de médula ósea también. Otras afecciones que pueden promover esto, que inhiben, sobre todo que inhiben, es un trasplante de órgano o de médula ósea. Esperamos que no sea el caso de ustedes, ¿no? Otras afecciones que inhiben o debilitan el sistema inmunitario es, por ejemplo, la Cándida albicans, la citomegalovirus, el virus el herpes simple, por ejemplo, ¿no? Virus del papiloma humano, cuidado mujeres, ¿eh? Virus del papiloma humano. La bacteria de la tuberculosis. Ya, ya les di más amplitud para un problema de esofagitis. Por supuesto, ¿no? Miren, los síntomas básicamente graves. Dificultad para deglutir y deglución dolorosa. Fiebre y escalofríos. Candidiasis de la lengua y el recubrimiento de la boca. Úlceras, por ejemplo, en la sangre y orina,
para cultivo de células del esófago para herpes, ¿de acuerdo? Un cultivo de, no sé, del exudado de la garganta o de la boca para cándida. Miren, los antivirales, por ejemplo, como ciclovir o la que, el velaciclovir también, pueden tratar una infección por herpes, básicamente. Si les detectaran el herpes, pues, ni modo, ¿no? Los antimicóticos como fluconazol, tomados por la vía oral, eh, la caspopunquía es inyectable, lo saben los médicos, ¿no? Caspofungina es inyectable, o también la anfotericina también es inyectable, otro más. Estos pueden tratar la infección por cándida, básicamente, ¿no? Los antivirales que se administran a través de una vena, por supuesto, como por ejemplo ganciclovir o forcanrenet, foscarnet, es foscarnet, vamos a ver, pueden tratar la infección por CMV, sobre todo. Le digo a los médicos si no saben, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se pueden, por ejemplo, emplear un medicamento llamado Valganciclovir, ¿ok? Valganciclovir, que se toma por vía oral. O sea, por supuesto, para la infección de SSB, básicamente, bueno, ya les amplié su problema del esófago. Ojalá que les sirva pues, para curar su problema. Si ustedes tienen esofagitis y todo eso, cualquier detalle que ustedes tengan para contemplado en su, les va a servir. Mire, hay otro trastorno que se llama, ya para terminar, me he picado mucho en el esófago porque es muy importante el esófago. Precisamente un trastorno referido al esófago que se llama esófago de Barrett. Esófago de Barrett, doblete. Es un trastorno por el cual el revestimiento del esófago presenta daños a causa del ácido gástrico. Es que, ¿saben por qué el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no causa síntomas. ¿Cómo van a saber esto? ¿No? Porque el reflujo del ácido que causa este síndrome con frecuencia ocasiona síntomas de acidez gástrica. Es el problema de los ácidos que tienen en el estómago. Mire, por lo pronto deben hacer, exámenes especiales para esto. Pueden necesitar una endoscopía, por supuesto, si los síntomas de este trastorno son graves o reaparecen después de un tratamiento. Por ejemplo, deben evitar, por supuesto, los antiácidos después de las comidas y sobre todo a la hora de acostarse. Además, no sé, bloqueadores de los receptores H2 de la histamina, no sé, inhibidores de la bomba de protones, no sé, y por supuesto, evitar el consumo de tabaco. Para nunca. Bueno, ya, voy a dejar el esófago que lo quiero mucho, porque ahí sí lo cuido. Yo sé lo que me trago, lo que como, porque sé que va a pasar por el esófago. Pero totalmente esencial. Bueno, otro trastorno, el spray tropical. Spray, S-P-R-U-E, spray tropical. Es una enfermedad que se presenta, por ejemplo, en personas que se visitan áreas tropicales, cuando van a un lugar tropical o que viven ahí, por supuesto, ¿no? ¿Esto de qué se trata? Miren, hay una demasiada cantidad de ciertos tipos de bacterias en los intestinos, pero ya lo saben. O sea, sobre todo vivir en los trópicos, más o menos, cuando estén largos periodos de viajes a destinos tropicales, básicamente. Entonces, ustedes pueden tener ciertos síntomas muy curiosos. Por ejemplo, cólicos abdominales, si los tienen.
Cuando tienen diarrea que empeora con dietas ricas en grasas, gases excesivos, fatiga, fiebre, inflamación en la pierna, pérdida de peso también. Esos son básicamente los síntomas ideales de este tipo de trastorno. Lo que tiene que hacer unos exámenes inmediatamente, ¿eh? No, porque pues, yo te digo, yo pienso que usted tiene esto, no, exámenes, por favor. O sea, ¿para qué? Pues para confirmar el tratado, el trastorno. O sea, confirmar el trastorno. ¿Cómo se realiza la dexiolisa? Es un examen, por ejemplo, de laboratorio que se usa para ver qué también absorben el azúcar simplemente los intestinos, nada más. Pruebas de heces, excremento, para ver si la grasa se absorbe correctamente. Pruebas de sangre para medir el hierro, folato, vitamina B12 o vitamina D. También deben hacer un conteo sanguíneo completo de una vez. Lo que deben hacer inmediatamente es, deben tomar mucho líquido y sobre todo electrolitos. Igualmente se pueden requerir la reposición, no sé, de folato, de hierro, de vitamina B12 y otros nutrientes. Eso lo va a determinar el médico. ¿De acuerdo? La terapia antibiótica con tetraciclina o Bactrim se administra normalmente durante 3 a 6 meses. Esos son muy importantes, estos antibióticos, ¿eh? La tetraciclina o Bactrim se administra normalmente entre 3 a 6 meses. Esto es muy importante para este trastorno. Bueno, ay, está yo, pues ahora repetí la eosinofílica. Cuando hay otro trastorno del esófago, el esofagitis eosinofílica. Fíjense nada más. Es una esofagitis. Bueno, esto quiere decir unas lesiones causadas por un endoscopio. Miren, esto es básicamente el producto de un reflujo gastroesofágico. También una estenosis esofágica benigna. La estenosis esofágica benigna es un estrechamiento del esófago, que lo aprietan. Uso prolongado de una sonda nasogástrica, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, un tubo que pasa a través de la nariz hacia el estómago. Un tubo ahí perjudica al esófago por lo preso, ¿no? También por ingestión de sustancias que dañan el revestimiento del estómago. Ya les comenté. Estos pueden, por ejemplo, incluir limpiadores de uso doméstico, ¿no? No sé, lejía, pilas de botón o ácido de batería, qué sé yo. O sea, un tratamiento, por ejemplo, también de varices esofágicas. También van a tener, por ejemplo, una dificultad para tragar. Olor al tragar. Pérdida involuntaria de peso, regurgitación de alimentos. Vamos a hacer otro tipo de exámenes para comprobar que esto se está padeciendo, perjudicando definitivamente al esófago. ¿De acuerdo? Usted así, Paquito, yo quiero mucho al esófago, por supuesto. Yo tendría que decirles aquí una plática sobre el esófago, pero no, tampoco, ¿no? Tienen que hacer una esofagografía para buscar estrechez del esófago. Una endoscopía para buscar estrechez del esófago. Ya, con eso tengo. Mire, la dilatación del esófago va digamos, a curarse a través de medicamentos o de cambios a su alimentación. ¿Para qué? Para reducir ¿qué? La inflamación. Es la base de todo el problema del esófago. ¿De acuerdo? Vamos a un tipo de trastorno sencillito. El estornudo. ¿Y por qué estornudo tanto? El estornudo es una explosión de aire súbita, forzada o involuntaria a través de la nariz y la boca.
Lo que produce esto es una irritación a las membranas mucosas de la nariz o la garganta, alergia al polen, por ejemplo, al moho, a la caspa, al polvo, inhalación de corticosteroides, también por un resfriado común o gripe, ¿de acuerdo? Otra cosa es la abstinencia de drogas, el polvo, contaminación del aire, no sé, aire seco, alimentos condimentados, emociones fuertes también, ¿eh? Ciertos medicamentos y los talcos, el evitar eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las acciones que hay que realizar. Pues disminuir los detonantes. ¿Cómo? Pues cambiar los filtros del sistema de calefacción, remover las mascotas de la casa para deshacerse de la caspa animal, usar filtros de aire con el fin de reducir el polen en el aire, lavar las sábanas en agua caliente. ¿Para qué? Pues para matar a los ácaros del polvo. Ustedes no saben, pero los ácaros están, pero viven, pero tremendamente en las sábanas. Hay que tener cuidado. Otro trastorno es la etmoiditis. Etmoiditis. Es una infección de las celdillas etmoidales en los senos paranasales, ¿de acuerdo? Estos son los espacios llenos de aire que se encuentran, no sé, detrás de la nariz y entre los ojos. ¿A través de qué? Pues de bacterias, algunos tipos de hongos y virus. También pueden estar involucrados, seguramente, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? O sea, ¿cuáles son los síntomas de ustedes? Pues una pérdida de la visión. O sea, van a tener una visión doble, por así decirlo. Enrojecimiento o protrusión de los ojos, básicamente. Es un trastorno especial. Por ahí, es que me acordé de Mallory Weiss. Híjole, no puede ser, hermano. Es que hay algunas cosas que se afectan en el esófago, y que algunos investigadores lo detectan. Algo muy especial de tantos problemas que puede tener el esófago. Este es un desgarro de Mallory Weiss, ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es el problema qué problema tuvo el esófago? Que estos científicos lo detectaron. Mire, el desgarro de Mallory Weiss ocurre, por ejemplo, en la membrana mucosa de la parte inferior del esófago o la parte superior del estómago, o sea, entre el estómago y el esófago. Ahí se produce el problema. Cerca de donde estos se juntan, por así decirlo. Es importante. ¿Cuál es el detonante de todo esto? ¿A quién se le ocurrió que generar este problema? ¿Dónde está el origen de todo esto? Vale la pena tomarlo. Y no porque yo quiera mucho al esófago, yo lo aprecio enormemente, por ejemplo, ¿no? Bueno, miren, el detonante de esto es vómitos, o tos fuertes o prolongados, básicamente. ¿De acuerdo? También pueden ser causados por convulsiones epilépticas. ¿Qué va a pasar con esto? Van a ser la presencia de sangre, por ejemplo, deposiciones con sangre. ¿De acuerdo? Vómito con sangre, que es básicamente eso. O sea, van a excretar sangre o van a tener vómitos con sangre. Los exámenes que tiene que hacerse específicamente para este desgarro es conteo sanguíneo completo que posiblemente muestre un hematocrito bajo, por supuesto, y por supuesto esófago gastroduodenoscopía, que se la haga para ver cómo queda el problema desde abajo, junto al estómago con el esófago. Me imagínense, no se puede, digamos, no sé, decir, inventarse algo o adivinar algo, no. Hay que practicar un esófago gastroduodenoscopía. Ahí se van a hacer perfectamente. Una, un lente que va a llegar ahí es una camarita que va a detectar perfectamente su problema. ¿Y qué? Pueden encontrar que un desgarro normalmente
grave, que cicatriza en pocos días sin tratamiento. Afortunadamente, depende el tamaño del desgarro. Pero hay que cuidar médicamente esto, por supuesto. El desgarro también puede fijarse, por ejemplo, no sé, con pinzas, por ejemplo, si es grave, que se colocan durante EGD. Usted dice, ¿qué es EGD? EGD, esófago, gasoduodenoscopía. Imagínense, para no estar repitiendo, es una EGD, es un esófago, gastroesduodenoscopía, ¿de acuerdo? Pero rara vez se requiere una cirugía. Con este estudio que les estoy diciendo, se pueden, por ejemplo, administrar antiácidos. Todo depende del médico, ¿no? Un médico que los atiende y que sea muy leal y además honrado sobre todo, ¿no? Otra cosa, otro desgarro, por ejemplo, un trastorno es el faringitis viral. Bueno, miren, la faringitis o dolor de garganta es la inflamación, molestia, dolor o picazón de la garganta. Y justo, ¿de qué? Pues debajo de las amígdalas, básicamente. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que produce este problema? Miren, el detonante de esto es una infección viral, básicamente. Una infección viral de un virus, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a sentir ustedes? Molestia al deglutir, fiebre, dolor articular o dolores musculares. También un dolor de garganta, no sé, ganglios linfáticos inflamados y sensibles en el cuello. Básicamente, tienen que hacerle exámenes, ¿de acuerdo? El médico. Número 1, una prueba de laboratorio del líquido de la garganta para saber qué hay ahí. O sea, no existe algún tratamiento específico. Se los voy les voy a decir sinceramente, no existe un tratamiento específico para ese trastorno, pero se pueden aliviar los síntomas haciendo gárgaras, fíjense nada más, gárgaras con agua tibia, con sal, usando, no sé, una media cucharadita o 3 gramos de sal, más o menos, no más de sal, no se lo vayan a tomar. Son gárgaras en un vaso de agua tibia durante varias veces al día. No se lo atraguen, hagan gárgaras y escúpanlo. Además, si el médico lo determina, tomar medicinas antiinflamatorias. Eso yo lo sugiero. ¿Cómo qué? Pues como el paracetamol, por ejemplo. Se puede controlar, por ejemplo, la fiebre, de alguna manera, sin no excederse en nada, ¿de acuerdo? Otro trastorno es, por ejemplo, la fisura anal. Estoy hablando del sistema digestivo y el sistema digestivo termina en el ano, básicamente. Cuando tienen una fisura anal, es una pequeña grieta o ruptura en el tejido delgado y húmedo, o sea, da mucosa, ¿de acuerdo? Que recubre la parte inferior del recto. Miren, miren, se los voy a explicar. Es una disminución del flujo sanguíneo en la zona. O también es probable que exista demasiada tensión en los músculos del esfínter que controlan el ano. Lo que ustedes van a tener como síntomas, primero una deposición o ir al baño, por así decirlo, dolorosas y sangrado. Puede haber sangre en la parte externa de las heces o del excremento o el papel higiénico. Ahí lo van a notar. Una grieta en la piel del ano que se puede observar cuando la zona se estira ligeramente. Otra cosa es la fisura, se observa normalmente en la mitad, lo que les va a producir, por ejemplo, un estreñimiento. Y ese, pues, lógico, va a tener un problema enorme. ¿Cuáles son los exámenes que tienen que realizar el médico? Anoscopía, número 1. Una evaluación del ano, del canal rectal para evaluación, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, después, una colonoscopía, número 1. Una evaluación del colon.
Mire, la mayoría de las fisuras sanan por sí mismas y no requieren tratamientos. Afortunadamente habrá muchos. Para prevenir o tratar las fisuras anales en los bebés, sobre todo en los bebés, asegurarse de cambiar los pañales con frecuencia y limpiar el área con mucha suavidad, ¿de acuerdo? En el caso de los adultos hay que prevenir limpiando el ano, aplicando en la superficie o dentro del ano un hisopo impregnado de una solución de isodine, ¿de acuerdo? Para evitar confusión, una posible infección sobre todo. Utilice el isodine. Igualmente, no sé, una crema, vaselina, por así decirlo, óxido de zinc, hidrocortisona en crema al 1%, también una preparación H, ¿de acuerdo? Otros productos que el médico puede recomendarle seguramente. Por ejemplo, si la fístula no desaparece, por así decirlo, entonces tiene que usar inyecciones de Botox o toxina botulínica, por supuesto. En el músculo del ano, cirugía menor para relajar el músculo anal. ¿Con qué? Pues con cremas recetadas como nitratos o bloqueadores de canales de calcio también, aplicadas sobre la fisura para ayudar o relajar ¿qué? Los músculos, básicamente. Bueno, otro tarzón, ya casi voy a terminar esta parte. Otro tarzón es los gases. Se los voy a... Bueno, ustedes saben de qué se tratan los gases, la flatulencia se llama, la flatulencia, los gases del estómago, ¿de acuerdo? O sea, refieren al aire en el intestino que sale a través del recto. Todos sabemos eso. ¿Cuál es el detonante de todo esto? No sé, comer alimentos difíciles de digerir como la fibra, por supuesto. Algunas veces, no sé, agregar más fibra a la dieta puede causar gases temporales, pero no es problema, ¿no? El cuerpo se puede ajustar y dejar de producirlos con el tiempo. O sea, comer o beber algo que el cuerpo no puede tolerar, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tienen intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, ¿de acuerdo? Y no pueden producir, o sea, productos lácteos, antibióticos, síndrome no sé, del intestino irritable, por ejemplo, incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada. También pueden tener una incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada, les digo. Incapacidad, no sé para decir, ok. Luego, miren, para mejorar esta condición, básicamente, se debe masticar muy bien los alimentos. O sea, no comer legumbres o repollo. Evitar, por ejemplo, los alimentos ricos en carbohidratos, que por supuesto que sean difíciles de digerir. Incluyen, por ejemplo, la fructosa, evitar la lactosa, no tomar refrescos carbonatados, produce muchos gases, por supuesto. O sea, no mastigar, por ejemplo, goma de mascar también. Comer más, una cosa muy importante, comer más despacio, relajarse al comer. Y después, digo, caminar durante 10 o 15 minutos después de comer. Esa es mi recomendación para reducir los gases o la flatulencia. ¿De acuerdo? Ok. Mire, cuando las condiciones se presenten, por ejemplo, gases y otros síntomas, por ejemplo, dolor estomacal o rectal, acidez gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, fiebre o pérdidas de peso, o sea, inclusive heces fétidas y aceitosas o heces con sangre. Pues, es el momento de acudir a un médico, por favor, para que se resuelva el problema, porque ya se acrecentó esto y se hizo más grave. ¿De acuerdo? Un simple gasecito puede ser grave inclusive, ¿no? Vamos a terminar con algo, con la glositis en el sistema digestivo. Glositis. Miren, esta es una afección de la cual la lengua se hincha o inflama. Es raro, pero sí se puede ser. Puede tener una glositis cuando la afección de la cual la lengua se hincha o inflama. Miren, esta es una reacción alérgica,
básicamente, o a productos de higiene dental, comida o medicamentos también. Una boca reseca causada, por ejemplo, por el síndrome de Sjögren, básicamente infecciones, por ejemplo, por bacterias, hongos o virus. También inclusive por una lesión, afecciones cutáneas que afectan la boca, por ejemplo, irritantes, por ejemplo, por supuesto, el tabaco, el alcohol, elimínenlo de su vida, porque esto puede producir una glositis, ¿de acuerdo? Aunque no quieran, pero pues así es. También alimentos, por ejemplo, muy calientes, demasiado calientes, que no lo puedan resentir, que les cante, pero que afecten el cuerpo. O también muy condimentados, por ejemplo, o otros irritantes, por así decirlo. Como por ejemplo, inclusive factores hormonales también, ¿no? O ciertas deficiencias vitamínicas. Bueno, ya les dije más o menos qué es lo que puede producir su problema. Fue largo, pero bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto compartirles mis conocimientos y mi experiencia en esto, porque sé que la medicina, el cáncer y los trastornos y soluciones va a ser un impacto en sus vidas. Si, digo, no quieren irse con muchos libros y todo, esto les doy en cuentagotas un problema que ustedes pueden resolver, pero por supuesto con una ayuda de un médico. No se hagan médicos, no se autorreceten, ¿de acuerdo? Vaya con un médico, o con un médico que cobre baratizo, pero que les dé sobre todo cuando no sea un problema, un trastorno muy grave, ¿de acuerdo? Bueno, me despido con ustedes, que estén muy bien, ¿eh? Y que la pasen de manera excelente, por supuesto, sí, claro.